Da niretzat, Joao Veloso irakaslea aurkeztea posa handia dalako, orain gaztelania pasako naiz. Es una gran alegría que haya podido venir, por fin, y que haya tenido la generosidad de dedicarnos estos días, aunque nos va a dar una charla dentro de su agenda, que además últimamente se le ha complicado un poco más de lo habitual, pero por fin ha podido venir. Estoy encantada de que haya venido y de poder compartir con todos vosotros, con todas vosotras, su enseñanza. El profesor Veloso tiene, desde luego no pretenderé ni resumir su currículum, porque necesitaría todo su tiempo y más para hacer un resumen, pero a mí me parece particularmente interesante por la solidez que muestra tanto en su formación como en su trabajo y por su análisis de fenómenos lingüísticos muy interesantes. Demuestra, bueno, no hay más que echar un vistazo y por lo que yo lo conozco, un buen conocimiento de la lingüística, sobre todo más especializado, pero no exclusivamente en fonología y en morfología. Se basa siempre en un trabajo concienzudo, siempre le ha interesado, a pesar de ser fonólogo, y hay que entenderlo en el contexto de la lingüística actual, le ha interesado la fonética, ha trabajado en fonética, en percepción, en estructuras morfológicas de distintas lenguas, sobre todo en el campo de las lenguas romances, pero no solo. Yo creo que Veloso es un buen ejemplo de superación de algo, de ese cisma o de esa separación que yo creo que ha sido uno de los inventos más perniciosos del siglo XX, que ha sido esa separación tan estricta entre la lingüística teórica y la lingüística aplicada. Yo creo que él, de alguna manera, porque creo que tampoco a él le gusta esa separación muy dogmática o muy estricta, yo creo que él personifica y es una buena demostración de que eso se puede superar. Y entonces, junto a su especialización y a su gran conocimiento teórico y de la lingüística teórica y de todos estos campos que generalmente se han considerado lingüística teórica, tiene una gran experiencia y ha trabajado y conocimiento de los aspectos más psicolingüísticos, más sociolingüísticos, es decir, lo que se considera lingüística aplicada. Y él es un buen ejemplo de superación del agujero, ¿no? de la muga, de la frontera entre estas... Tiene un currículum brillante en el terreno académico, pero yo creo que esto se puede ver en el currículum tranquilamente. A mí me gustaría subrayar, que es una cosa que a mí me ha motivado siempre mucho, su entusiasmo por las cosas, su capacidad a la hora de organizar cosas, grupos, proyectos, cursos, por impulsar el trabajo y la formación, ¿no? Y los proyectos de investigación, etcétera. Es actualmente profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, en el Departamento de Estudios Portugueses y Románicos, y es coordinador del Centro de Lingüística de esa universidad y es ahora el presidente de la Asociación Portuguesa de Lingüística. Y no le voy a robar más tiempo, aunque podría seguir y seguir y seguir. Es que ricasco. Necesito un micrófono. Sí, entonces, bueno, buenas tardes. Y yo antes de empezar quería decir dos cosas, que son dos avisos. Primero es que estoy muy feliz de estar aquí, porque esta es una parte de mi trabajo que me gusta mucho y porque finalmente he tenido la posibilidad de venir a conocer esta universidad y porque estoy aquí como invitado de la profesora Miren Lourdes Oñederra, que es una de las personas más bonitas que yo he conocido en mi vida, gracias a mi trabajo. Y hay días en los que yo llego a casa muy cansado, con ideas de cambiar de vida y abrir una librería y un bar. Pero pienso que es gracias a mi trabajo que he conocido gente tan excepcional como Miren Lourdes y que he hecho viajes tan agradables y que no hubiera podido hacer sin
sin que fuera gracias a mi trabajo. Por eso yo no sé expresar estas cosas, pero estoy muy emocionado y muy contento de estar aquí. La segunda cosa que yo quería decir es que mi lengua nativa es el portugués. Yo no hablo español, como ya se dieron cuenta. Hablo portuñol, que es la lengua del futuro, como digo habitualmente a mis estudiantes. Y para empeorar las cosas, hace 2 años viví medio año en Puerto Rico como profesor de portugués y cogí un acento que es ahora una mezcla de varias variedades de español y entonces hay que tener un poco de paciencia para mi portuñol de Puerto Rico y Portugal y todo eso que es. Y bueno, esas eran las 2 cosas que quería decir antes de empezar. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, y sí, esto funciona. Yo he preparado algunas imágenes para mostrar un poco del trabajo que yo he hecho en el Teatro Nacional de Oporto, Teatro Nacional São João, que es un teatro público, un teatro nacional, y que desde 2006, creo, me ha invitado algunas veces para trabajar con algunas producciones. Yo os contaré la historia en algunos momentos. Y eso es lo que decía Miren Lourdes, la parte aplicada del trabajo. Para mí como lingüista es muy importante que los no lingüistas puedan ver cuán relevante puede ser el trabajo de uno que se dedica a estudiar a fondo una lengua. Y eso es importante por varios motivos, incluso algunos motivos que son personales. Yo intentaré seguir un orden en mi presentación, no sé si lograré o no. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de lo que es el entrenamiento articulatorio, lo que se hace tradicionalmente, sea con hablantes nativos de una lengua, sea con hablantes no nativos de una lengua. Después tengo que hablar de una cosa que llamo muy frecuentemente la paradoja del lingüista, porque yo cuando enseño lingüística a estudiantes de primer año digo siempre que la lingüística por definición es no prescriptiva, no normativa y se opone a todas las formas de imposición de una norma. Y lo que yo hago en el teatro con los actores es imponerles una norma. Hay aquí una contradicción aparente. Y más que eso, hay incluso yo no sé si puedo decirlo en español, un dilema ético. Es un poco exagerado, pero yo soy una persona exagerada. No hay que... En tercer lugar, me gustaría hablar del placer, porque hay una motivación muy grande, una motivación personal muy grande de mi parte. A mí no me gusta hacer las cosas que no me den placer y ese trabajo con el teatro es una de las cosas que más me han gustado hacer como lingüista, y lo digo muchas veces por motivos que explicaré más tarde también. Y en los puntos finales me gustaría dar algunos ejemplos de lo que he hecho con los actores y otros profesionales del teatro en Oporto y después tengo unas imágenes de algunos espectáculos de teatro con trabajo mío, con trabajo de entrenamiento lingüístico. Entonces, bueno, cuando uno habla o uno piensa en entrenamiento de la pronuncia, se pregunta muchas veces si es posible, por ejemplo, un adulto, cambiar su forma de pronunciar las palabras y de cambiar su norma fonética.
Y, bueno, la respuesta es sí, claro. Eso es un hecho posible, que es muy frecuente, que es muy explorado en dominios tan tradicionales como la enseñanza de lenguas extranjeras. Eso hace parte del trabajo tradicional que uno hace como profesor o como estudiante de una lengua extranjera. Eso se hace también cuando se enseña la lengua materna, la lengua primera. Yo no sé lo que pasa en España y aquí en el País Vasco. Sé que el entrenamiento de la oralidad, de la pronuncia, en Portugal ha sido siempre un dominio muy negligenciado. Se parte del principio que toda la gente habla, ninguno sabe escribir y lo principal del trabajo del maestro es la escrita, el dominio de la vertiente escrita, la gramática, el metalenguaje y todo eso. Ahora sí las cosas están cambiando un poco y los nuevos programas nacionales de portugués incluyen ya una parte importante de entrenamiento de oralidad, de sensibilización a la variación regional de las lenguas y todo eso. Y un dominio donde el entrenamiento de la pronuncia es ya conocido y tradicional, es en el teatro y en el canto operático, en el canto lírico, ¿no? Hace parte de la formación clásica de estos profesionales. ¿Cómo decir? No me gusta la palabra perfeccionamiento, pero el entrenamiento de hacer uno capaz de reproducir una norma que no sea la suya norma nativa. Esos son algunos ejemplos de áreas donde el trabajo que nosotros fonólogos podemos hacer tiene una aplicación muy directa. Después me gusta hablar de estos ejemplos con mis estudiantes en Oporto. Modernamente hay un interés en la cuestión del entrenamiento articulatorio en dominios como la política. Los políticos portugueses tienen todos un voice coach y alguien que les enseña a hablar porque de verdad no saben hablar y así ven como un lingüista puede ser también normativo, porque eso era una cosa que yo no debería decir. El periodismo, es muy difícil en Portugal encontrar un profesional de radio o de televisión que, aunque venga del norte del país, por ejemplo, donde hay dialectos muy propios, no use la norma estándar, que es la norma del sur. Y yo conocí personalmente un caso de una periodista brasileña, y como vosotros sabéis, en Brasil hablan un portugués más dulce, más fácil de entender que en Portugal, y esa amiga mía era periodista y cuando empezó a trabajar en una televisión local, en una televisión de Oporto, le dijeron, tú aquí no puedes hablar brasileño, tienes que hablar como un portugués. Y el resultado era un resultado muy artificial y muy, como decir, no era agradable de oírse. Pero en el periodismo, en la radio, en la televisión, hay cursos ahora de cómo hablar el portugués estándar para periodistas que no lo hablan de raíz, digamos así. Y después hay yo no sé la palabra en español, los call centers, un lugar donde yo puedo llamar para saber el saldo de mi cuenta en el banco o para hacer una reclamación o así. Y hay muchos países, y Inglaterra es un caso de esos, en que los trabajadores de los call centers son contratados en países donde el trabajo es más barato. Por ejemplo, hoy con las nuevas tecnologías se puede hacer una llamada a India por el mismo precio que a Inglaterra,
pero un trabajador en India gana de 10 o 20 veces menos que en Inglaterra. Entonces se crearon en Inglaterra y en India algunas empresas, algunas compañías que hacen lo que ellos llaman accent reduction, la reducción del acento. Esos son algunos ejemplos que a mí me parecen, como lingüista debo decir, un poco vergonzosos, porque eso es imponer por una razón que es muy discutible desde el punto de vista ético, es porque cuando un inglés llama a su banco para saber el saldo de su tarjeta de crédito, quiere que alguien le conteste en inglés británico. Pero si uno le habla en inglés de India, eso puede no gustar al cliente, y entonces los call centers de las compañías telefónicas y bancarias de Inglaterra están siendo desplazados hasta India, por ejemplo. Lo mismo están haciendo en Portugal con la Telefónica Nacional ha cambiado su central de atendimiento telefónico a Cabo Verde, donde se habla una norma diferente del portugués de Lisboa, y entonces hay algunos lingüistas, algunos que fueron estudiantes míos, que ahora están colaborando en ese, yo les digo un poco de broma, en ese genocidio, que es matar una norma que no es la norma estándar. Y bueno, eso todo para deciros solamente que sí es posible entrenar dentro de algunos límites, es claro, es obvio, la pronuncia y la articulación. Y eso a un lingüista como yo, que perdonen los errores de ortografía que encontré aquí. Porque un lingüista que colabora, por ejemplo, con una compañía de televisión, y hay algunos que lo hacen en Portugal ahora, para imponer a un periodista la norma estándar, está de alguna manera haciendo algo que va al contrario de lo que debería hacer un lingüista, porque, como digo aquí, la lingüística es por definición una ciencia descriptiva que no es normativa, no es prescriptiva. Yo enseño en la primera clase de mis cursos que todas las variedades de una lengua son igualmente buenas, bellas, válidas, aceptables, porque el senso común tiene la idea contraria. El senso común tiene la idea que hay solamente una norma, que es la norma buena, la norma correcta y la norma aceptable para hablar una lengua. El senso común, como digo yo ahí, es muy valorativo, muy exclusivo y muy basado en el perjuicio. Incluso la idea que mucha gente hace de un lingüista es alguien como un diccionario con 2 brazos y 2 piernas, alguien que sabe cómo se pronuncian correctamente todas las palabras de la lengua y lo que, en teoría, un lingüista debería hacer es exactamente el contrario. Pero, y aquí entro en una especie de contradicción, hay muchos campos donde la normativización es necesaria. Y lo que yo digo es que si alguien tiene que hacer esa estandarización, que sea un lingüista, porque al menos sabe de lo que habla y sabe cuáles son las condiciones que están asociadas a la variación, sabe alguna cosa de la historia de las variaciones y por qué se fijó en unas partes del país una norma y otras, y una construcción u otra. Y yo doy siempre algunos ejemplos
que discuto cada año con mis estudiantes, que es, por ejemplo, la fijación de la norma a utilizar en la escuela. Eso es una cuestión que, tanto cuanto se pone en España con las llamadas lenguas autonómicas, a partir del momento en que se empezó a enseñar el euskera y el gallego y el catalán, en todas las lenguas que no sean el castellano, hubo necesidad de fijar un padrón para que las gramáticas y los manuales escolares siguieran una variedad estándar que por razones políticas y sociales no existía antes. El mismo se está pasando ahora mismo con las variedades nacionales del portugués. El portugués es lengua oficial de varios países. Y las gramáticas escolares que se publican en Mozambique, en Angola, en Guinea, siguen hoy, 40 años después de la independencia de estos países como naciones soberanas, siguen siguiendo la norma de Lisboa como la norma oficial y la norma que debe ser enseñada en la escuela. Y si uno mira a un telediario de una televisión de Angola o de Mozambique, los periodistas hablan no como se habla en Mozambique o en Angola, pero como se habla en Portugal. Porque eso es una situación muy rara que ocurrió en Brasil hasta el siglo XIX. Todas las gramáticas escolares brasileñas que fueron publicadas hasta el siglo XIX, y el Brasil es independiente desde 1822 y hasta al fin del siglo XIX, al comienzo del siglo XX, la norma estándar que era descrita en las gramáticas escolares como la buena manera de hablar portugués era el portugués continental de Lisboa. Y eso por un lado, hay que fijar en muchas ocasiones una norma estándar. Y lo que digo yo es que si alguien tiene que hacer ese trabajo, que sea un lingüista, por las razones que he dicho. Una otra justificación para esta estandarización es que la escuela, yo voy a usar algunos términos que son ideológicos, pero que todavía siguen en las leyes en Portugal. Una escuela moderna y democrática es una escuela que debe promover la función niveladora, el nivelamiento social. Es decir, que al fin del colegio, todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades, por ejemplo, cuando van a una entrevista para obtener un empleo. Y aunque discordemos o aunque podamos discordar que el hecho de hablar un dialecto que no es el estándar es un derecho propio y es una marca, una identidad propia del sujeto, hay ventajas en utilizar la norma estándar. Y eso, yo trabajo mucho con estudiantes de la facultad que hacen su preparación para ser profesores de portugués. Y muchos de ellos vienen del norte del país, donde se habla un portugués muy conservador, un portugués muy diferente del portugués que se habla en Lisboa, por ejemplo. Y nosotros discutimos, y yo les pregunto, ¿les parece bien que sea obligatorio usar el portugués estándar en clase? Y ellos dicen siempre, sí, claro, claro. No se puede hablar como se habla en Oporto o en Viana para enseñar portugués, pero ellos hablan como se habla en Oporto o en Viana porque son de Oporto o de Viana. Y hay que desconstruir esta idea y yo les digo siempre, hay que trabajar con equilibrio, intentando no estigmatizar el uso de la norma propia de cada familia y de cada situación y reconocer al estudiante el derecho de hablar como quiera cuando está de copas con sus amigos o cuando está hablando con su novia, pero
en una situación profesional hay algunas ventajas, algunos convenientes en utilizar una norma menos, como decir, sin ofender a un lingüista, menos marcadas, menos... y eso puede ser, es un tópico de discusión que nos llevaría muy lejos y podemos hablar un poco de eso después si tenemos tiempo. Bueno, eso es lo que es una cuestión delicada y es compleja. Yo nunca tengo una respuesta para eso. Yo voy muchas veces a escuelas a hablar de eso. Los profesores siempre muy preocupados porque hay una directiva nacional para que los profesores utilicen el estándar. Bueno, pero para nosotros lingüistas que podemos trabajar en imponer o en fijar una norma, hay una pequeña venganza que nos pone de bien con nuestra conciencia lingüística, que es que por veces la norma que vamos a imponer no es la norma estándar, sino una norma no prestigiada. Es como un prescriptivismo al revés. Y eso se hace, por ejemplo, en el teatro. En la formación de actores de teatro, y eso es lo que hice yo con los actores del Teatro Nacional de Oporto muchas veces, hay que enseñarles a pronunciar no como en Lisboa, no como en el estándar, pero como en las variedades no estándar. Y eso es lo que me interesa y que me gusta. Y eso hace parte de la formación de los actores en muchos países. Yo os daré algunos ejemplos después. Para mí, como dije perdonen, en el inicio, eso es un placer, trabajar con actores de teatro, estar con ellos en los ensayos y después en la noche del estreno y todo eso, además del placer personal que me da, permite primero hacer evidente la aplicación y la utilidad del conocimiento lingüístico, es decir, que los lingüistas se ocupan de cosas que pueden ser útiles fuera de la clase de lingüística y después promueven una unión entre ciencia y arte que me gusta, es algo que personalmente me gusta. Hace un rato os hablé de la representación del lingüista como el diccionario ambulante. Pero hay otra en Portugal, por lo menos no sé cómo es en España. El lingüista es un bruto, sin cultura humanística, que odia la literatura, que reduce la lengua a un conjunto de datos muy artificiales, finitos, fríos, que cumple de escribir en un lenguaje hermético, que desfea la belleza suprema del idioma y todo eso. Hay una mala voluntad, y ahora voy a ser muy honesto, de la parte de muchos colegas, por ejemplo, de literatura, y para mí, en relación a los lingüistas, y para mí es siempre un placer mostrarles que un lingüista puede también colaborar en un proyecto artístico, y eso me da mucho placer, es una recompensa, digamos, que he recogido de este trabajo. Bueno, eso son ejemplos de otras normalizaciones lingüísticas que encontramos en contexto profesional, no solamente en teatro, pero también en la prensa, en política, en turismo, en negocios, cómo saludar a un cliente, se tutea o no un cliente. En Portugal eso es una cuestión muy actual ahora porque en Portugal mantenemos dos formas de tratamiento, una más formal y otra más informal, y ahora las nuevas generaciones están haciendo un poco lo que se hizo en España hace muchos años, y el no tuteo está, no digo que esté desapareciendo, pero está perdiendo fuerza, y eso hay compañías en Portugal donde
los trabajadores reciben el orden expreso de no tutear al cliente. Otras en que eso se queda a la voluntad del trabajador Bueno, y mis estudiantes de lingüística, yo trabajo con estudiantes que hacen o la filología, juntando lingüística y literatura, o entonces que hacen ahora el grado de lingüística. La duda que todos tienen en el inicio de sus estudios es qué es que puedo hacer con esta carrera al fin de mi diploma. Yo digo, bueno, en Portugal ahora no hay trabajo para nadie y no interesa que tengas un grado en lingüística o en filología. Bueno, hay que esperar unos años, pero hay trabajo de verdad que un lingüista puede hacer. Yo conozco muchos estudiantes que están trabajando en tareas de estandarización en una lengua que está más que estandarizada, que es el portugués, y eso tiene algunos convenientes, como he dicho ya. El lingüista es lo que conoce no solamente los rasgos, pero también los factores que influyen en la variación. El lingüista tiene una capacidad de describir y explicitar y explicar la variación. Y finalmente hay una cosa que me parece muy importante, que es evitar la caricatura. Yo no sé si eso se puede decir en español, pero nosotros tenemos en Portugal algunos actores que son muy famosos, a quien gusta imitar, entre comillas, los hablantes de Oporto, la ciudad de donde vengo yo. Y entonces hay 2 o 3 rasgos que son muy típicos y muy conocidos, y allí se construye como un payaso que no tiene ninguna, ¿cómo decir? Ninguna validad, ninguna credibilidad o verosimilitud. Y el lingüista puede trabajar con más profesionalismo en cómo entrenar ciertos rasgos de la variación. Por eso es una manera de me poner de bien con mi conciencia de lingüista. Es que el lingüista, que no es descriptivo por naturaleza, puede serlo en algunas ocasiones, en ocasiones justificadas, sabiendo lo que hace y por veces imponiendo una norma que no es la norma estándar. Es nuestra venganza en esos momentos. Bueno, en Gran Bretaña y en Francia el entrenamiento articulatorio de los actores hace parte de su formación clásica, sea para entrenar la pronuncia estándar clásica de la lengua, sea para entrenar la variación regional. Es decir, que hace parte del currículum de un actor que haya frecuentado un curso académico de teatro, de cine, en Francia o en Gran Bretaña, el entrenamiento de la pronuncia sea la variedad estándar, sea de las otras variedades. Eso en Francia es hecho normalmente, en Portugal también, por actores más viejos. En Gran Bretaña es hecho tradicionalmente por lingüistas. La BBC, por ejemplo, que no es una compañía de teatro, pero es una compañía de televisión, de radio, tienen lingüistas profesionales que son muy normativos, por ejemplo, en la fijación de la pronuncia de los nombres extranjeros y todo eso. En Portugal, los conservatorios tradicionales dan mucha importancia a lo que se llama clásicamente la dicción. Es una parte importante de la formación de actores y cantores de ópera.
Y ese entrenamiento de dicción es muy conservador, muy prescriptivo. Yo doy aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en portugués coloquial y en portugués normal tenemos un rótico múltiplo, r, que es pronunciado uvular, en palabras como rua, que es calle, o rey, que es rey. Pero esa gótica uvular g es muy reciente. Se cree que ha entrado en la lengua en el siglo XIX. Hay algunos escritos muy críticos del fundador de la fonética portuguesa, que era un señor llamado Gonçalves Viana, que decía: ahora se empieza a oír en Lisboa la R de París, que es una pronunciación viciosa, es el término que él usa. Pero al fin de un siglo toda la gente dice r. El rótico alveolar r, que es lo del español, por ejemplo, subsiste en algunas regiones del país, pero en Oporto nadie dice rua o rey, sino rua y rey. Y cuando uno va al conservatorio de teatro, es prohibido decir r en vez de r. Un otro fenómeno que es muy trabajado en el entrenamiento clásico en los conservatorios es lo que algunos llaman el silabismo máximo. Para uno que haya ya oído un portugués hablando portugués, la impresión que muchos extranjeros tienen es que los portugueses hablan con la boca cerrada, diciendo solamente las consonantes y la vocal tónica de la palabra. Y vosotros yo os mostraré algunos ejemplos. Por ejemplo, una palabra como teléfono, para mí, para la mayor parte de los portugueses, se lee tfon. Porque nosotros, como decimos informalmente, comemos las sílabas no acentuadas, y entonces nadie dice telefone o grande, sino telefone grande. Y una de las cosas en las que se insiste mucho en el entrenamiento de los actores en Portugal, de los actores con formación clásica, es combater esa tendencia para apagar las sílabas no tónicas de la palabra, lo que es muy importante a veces porque cuando hay textos que están escritos en verso metrificado, y hay que respetar la pauta silábica, incluso porque el fenómeno de apagamiento, ¿se dice apagamiento? ¿No? De reducción de las vocales átonas es un proceso reciente del siglo XVIII. Por ejemplo, no existe en el portugués de Brasil. Un brasileño leería siempre estas palabras como grande y telefone. Al contrario, al revés, un portugués orgulloso de ser portugués diría algo como tfon y ya. Y cuando se trabaja un texto en verso metrificado, por ejemplo, en que el número de sílabas es un número fijo y con alternancias muy conocidas entre fuertes y blandas, eso es importante. Y eso era lo que decía yo. La formación de la dicción de los actores portugueses es muy basada en la pronuncia clásica y normalmente es hecha por actores mayores que son profesores de dicción. Algunas escuelas de teatro han más recientemente empezado a pedir la colaboración de lingüistas en esta formación de la pronuncia. En Oporto existe una escuela que es muy conocida, además, Escuela Superior de Música y de las Artes del Espectáculo, es el nombre,
que desde 2002 incluye un semestre obligatorio de fonética para los estudiantes. Yo enseñé en este seminario entre 2002 y 2005, después dejé de tener tiempo y paciencia para trabajar con la gente del teatro, que me gusta muchísimo, pero es muy exigente, y empecé a trabajar en otras cosas. Y lo que hacíamos aquí era una fonética normativa al revés. Es decir, que trabajábamos mucho las cuestiones segmentales y entonacionales de la variedad estándar y de las otras variedades. Y hacíamos un trabajo muy interesante durante un semestre de audición y de lectura de los textos, de dialectología también, y la prueba final consistía en leer un mismo texto en varias variedades diferentes, una misma frase con varias entonaciones diferentes. Era un trabajo que me gustaba mucho y que sigue siendo hecho por otros lingüistas y con mucho suceso, en mi opinión. Se trabajaban sobre todo las cuestiones de plausibilidad, es decir, no inventar una norma cuando se está diciendo el texto, sino usar una norma que fuera una norma posible de oír en portugués, y también la inteligibilidad del texto. Y eso es verdad. Mismo para un portugués a veces es difícil entender un otro portugués, porque nosotros hablamos para adentro, no decimos las palabras todas, y entonces en el teatro hay que proyectar la voz, hay que decir todas las vocales, todas las sílabas, porque eso puede perjudicar la inteligibilidad del texto, y eso eran las dimensiones que trabajábamos en el semestre de fonética, que así se llamaba y sigue llamando en la Escuela Superior de Música de Oporto. De mi colaboración con esta escuela nació mi colaboración con el Teatro Nacional de San Juan. Una vez yo estaba de compras con mi familia y he recibido la llamada del director del Teatro Nacional, un señor por quien tengo mucha admiración y que es muy conocido en Portugal, Ricardo Paes, que estaba trabajando en un texto de Molière, del dramaturgo francés, el dramaturgo francés, y un actor de la compañía que había sido un alumno mío en la Escuela Superior de Música y Espectáculo, le había dicho que hay un señor en la Facultad de Letras que enseña a pronunciar los textos cuando nosotros no sabemos cómo hacer, y él me pidió que le ayudara en una cosa. Bueno, después de esto yo he trabajado con estos dos señores que son personas que yo admiro muchísimo. Ricardo Paes y Nuno Carinhas son dos directores de teatro muy conocidos en Portugal, y con quienes he trabajado mucho en los últimos años. El primero que me contactó fue Ricardo Paes, que en 2006 me puso un problema. El problema originalmente era en la pieza Don Juan de Molière. Hay una escena que está originalmente escrita en un patois que no es el francés estándar, era un patois inventado por Molière, tenía allí una función un poco cómica y de caracterización de dos personajes, un matrimonio de campesinos que hablaba no como los hidalgos, y él no sabía cómo resolver eso para el portugués. Entonces hablamos y era necesario encontrar un equivalente a algo que fuera como el patois de Molière, y yo le di la idea de reproducir esta escena en un dialecto muy propio y muy conocido, que es el quexineiro. Quexineiro es una norma que es hablada en un pueblo marítimo que se llama Quexines,
cerca de Oporto. Es un pueblo de pescadores, casi sin escolarización, y que presentan rasgos fonéticos muy típicos. Por ejemplo, ellos neutralizan, los hablantes del caxineiro, neutralizan la oposición entre B, y V que existe en portugués estándar. Las palabras vela, que significa candela, ¿se dice? Bueno, y bella, bella, ellos pronuncian las dos como bella, sin hacer la distinción entre la V y la B, como se hace de resto en casi todo el norte del Portugal y en castellano estándar. Las terminaciones flexionales, sea nominales, sea verbales en portugués, como U, E, U, que pueden distinguir género gramatical masculino o femenino, o entonces tiempo y modo, son todas neutralizadas y todas las palabras terminan casi en U. Yo doy aquí un ejemplo. En portugués estándar, estas tres palabritas son tres formas distintas del verbo cantar. Es el presente del indicativo, primera persona del singular, canto, presente indicativo, tercera persona del singular, canta, y presente subjuntivo, primera o tercera persona del singular, cante. Y en portugués normativo, en portugués estándar, las tres formas son distintas fonéticamente. Canto, canta y cante. En caxineiro, en el dialecto de Caxinas, todas las terminaciones son reducidas a U. Este schwa, esta vocal un poco rara del portugués, es una vocal central alta, no una redondada. En las casinas, en caxineiro, se produce muchas veces la fricada ch, que es una fricada históricamente existente en portugués en palabras que descienden de los grupos plu, clu y flu de latín. Entre mientes, la fricada se perdió completamente en portugués y hoy esta fricada es realizada como una fricativa sh, pero ella subsiste en caxinas, en todas las posiciones, o casi todas, en las que en portugués estándar encontramos una fricativa palatal, sea histórica, sea no histórica. Entonces, el propio nombre del pueblo, que es Caxinas en portugués estándar, es pronunciado como Caxins, por los caxineiros, los hablantes del dialecto. Eso no es patrones, yo quería escribir patrones, estándares entonacionales típicos. Hay una entonación muy típica. Y entonces yo hablé de eso a Ricardo Paes, que no sabía lo que era el caxineiro porque él no es de Oporto, de Viseu, en otra ciudad, y fuimos 2 o 3 veces a Caxinas de coche, fuimos a entrevistar a los pescadores, a oír cómo ellos hablaban, hablamos con las maestras que enseñaban a los niños en Caxinas, y de ahí construimos una norma fonética que fue la que usamos en la escena de Caxineiro. Entonces, lo principal de este trabajo fue fijar para la habla de estos dos personajes una norma fonética muy fija y muy rígida. Es claro que después nos entusiasmamos y mi trabajo se extendió al entrenamiento de todos los personajes. Es decir que yo no reducí mi intervención a la pequeña escena del caxineiro, pero a toda la producción, y cosas que tuvimos que decidir fue escoger una sola forma para palabras que tienen pronuncias oscilantes. En portugués, como en cualquier lengua, existen palabras que se pueden leer o así, y hay que mantener, esa es una justificación para la normatividad.
quisimos evitar también rasgos muy coloquiales o muy modernos. Por ejemplo, esta mañana hablábamos de eso, en portugués están entrando las consonantes oclusivas aspiradas. Las nuevas generaciones, para palabras como tudo, que significa todo, dicen mucho tuts, tuts. Y eso suena como inglés o como algo. O entonces el rótico uvular, que de lo que hablé ya, rey, que no sería admitido en una pronunciación clásica, o entonces el rótico retroflejo, que algunos hablantes más jóvenes también dicen, por ejemplo, en posición final, cantar, ver, para cantar y ver, y eso está entrando en las nuevas generaciones. Muchos de los actores que estaban aquí eran actores muy jóvenes, como van a ver, y entonces mi trabajo se extendió a toda la producción, y lo que hicimos, y la gente me pregunta mucho, mis colegas, ¿cómo hiciste? Bueno, hicimos la transcripción fonética exhaustiva de casi todo el texto. Y los actores, que no eran estudiantes de filología, aprendieron el alfabeto fonético, aprendieron a leer una transcripción fonética y hacían casi, ellos decían, eso es como tocar música por partitura, porque tenemos que leer lo que viene en el texto. Hubo una o dos sesiones de sistematización de los rasgos que iban a ser adoptados en la pieza y claro, yo fui a asistir a casi todos los ensayos, siempre interviniendo en la corrección de muchos rasgos. Yo, no sé, podría interrumpir ahora para mostraros un poco del espectáculo de Don Juan con la escena. Yo les traje aquí un poco. Es mejor que ponga subtítulos, ¿no? Porque eso viene hablado en portugués. Además, en portugués de Caxinas, en Caxineiro. Y entonces, lamentablemente no tengo subtítulos en euskera o en español. Prefieren el inglés. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco del trabajo. Esa es básicamente la escena de un novio y una novia, que son los campesinos de Molière, allí son los pescadores de Caxinas, y la mujer viene seducida por Don Juan. Es una escena muy conocida. Mas sem dúvida a melhor sorte. E o faz lá precisa de mochiloio. Calma, atirei leu. Faço-te uma comprometiam no outro lado e que o céu é Bueno, yo admito que no sea muy interesante para uno que no conozca ni la pieza ni el portugués que van a oír, pero es lo mejor que podía traer para ofreceros. Entonces, vamos, cuando aparezcan los dos personajes, yo les digo. muito ciumento deste tipo de coisas. O arrependimento tomou conta de mim e Está bien, receei a volumen. ira celeste. Pensei que o nosso casamento não passava de um adultério disfarçado, que iria atrair sobre nós alguma desgraça vinda do alto e que eu devia tentar esquecer-vos e dar-vos os meios para que pudesseis regressar aos vossos primeiros votos. Querias acaso, senhora, opor-vos a tão santo pensamento e que eu fosse, retendo-vos na minha companhia, levantar o céu contra mim? Ah, acelerado! É agora que te conheço por completo. E por minha desgraça, conheço-te quando já passou o tempo e um tal conhecimento não pode servir-me senão para me desesperar. Mas fica sabendo que o teu crime não ficará impune. E que o mesmo céu com que brincas saberá vingar-me da tua perfídia. Esganarelo, o céu! Na verdade, sim, tudo isso não passa de brincadeira para nós. Senhora! Basta! Não quero ouvir mais nada. Eu até me censuro por ter ouvido demais. É uma cobardia pedir demasiadas explicações sobre o que nos envergonha. E sou
sobre tais assuntos, um nobre coração deve tomar o seu partido desde a primeira palavra. Não esperes que eu desate aqui em recriminações e injúrias. Não tenho uma ira que se possa exalar em palavras vãs. E todo o seu calor reserva-se para a sua vingança. Digo-te mais, o céu punir-te-á, pérfido, do ultraje que me fazes. E se o céu não tem nada que te possa ensinar, aprenda ao menos a cólera de uma mulher ofendida. Se o remorso pudesse tomar conta dele. Vamos, mas é pensando na execução da nossa empresa amorosa. Agora empieza a enfermedade. Ai, que amo abominável me vejo forçado a servir! Nosso Senhor Pierrot! Tu sabes mesmo lá calhar. Ai, senhor, foi para um nasquinho que os homens não te morreram? Ambos os dois não te sabiam nadar. Então foi anortado da manhãozinho que tu esbotou ao mar. Olha, Carlota, espera e ouve. Eu vou-te contar direitinho como a coisa se passou-se. Como diz o outro, fui eu o primeiro a ver. Eu e o gordo, o Lucas, sabes? Estávamos na língua da maré a arremessar torrões contra a cabeça um do outro, porque ele gosta de se divertir. E eu às vezes também. E estava tão a junto a brincar como aos cachopos, quando eu te vi qualquer coisa a boiar na alga e a vir direito a nós aos rebolões. Eu não tirava os olhos daquilo. E de repente eu vi que eu já não via nada. Olha, Lucas, disse-lhe eu, acho que te estão ali dois homens a nadar. Essa, diz ele. Tu foste, mas é ao enterro de um gato e estás com as vestes trubos. Nossa Senhora, disse-lhe eu, não estou nada com as vestes trubos, são homens. Não sou nada, disse-me ele. Estás com as vestes trocados. Vale-te uma aposta, disse-lhe eu. Não estou nada com as vestes trocados, são dois homens que estão a nadar direitinhos para a gente. Eu aposto que não são, até motelo. Nossa Senhora, atirei-lhe eu. Faço-te uma aposta de 2 crãos contigo. Disse-me ele contra mim. Oh, a palavra que ele disse. Eu não riei. Armacei para o chão o dinheiro num repente que como estava seguro que ganhava. E ganhei. Como de facto os dois criaturas faziam sinal para a gente os ir buscar, eu abaixei-me logo e peguei no dinheiro. Vamos, Lucas, disse-lhe eu. Não estás a ver que te estão a pedir socorro? Oh, não vou, disse-me ele. Foi por causa deles que perdi a aposta. Bem, para resumir, eu tanto consumi que nós metemos uma chata ao mar e a gente foi-se a gingar e puxámos os desgraçados para a terra e depois levámos eles para a casa e botámos eles à beira do lume e eles despiram a roupa e ficaram tenus a secar e depois então vieram mais 2 homens da mesma seita que se tinham salvo sozinhos e depois então chegou a Maturina e eles começaram-te a fazer olhinhos para ela. Sabes, Carlota, foi assim que a coisa se passou-se. Pierrot! Tu não disseste que um dos homens era mais profeito que os outros? Era o mestre. E deve de ser um homem grande. Um grande homem, porque a roupa tinha doirados de alto a baixo. Ué, e os criados são também gente da fidalguia. Mas lá com um ser grande, morria igualzinho se a gente não estava lá. Olha que essa foi boa! Se não éramos nós, os homens estavam agora no outro mundo. E ele ainda te lá está na tua casa. Assim tu és o nozinho, Pierrot. Chopo, eles vestiram-no todo ali à nossa frente. Caraca, eu nunca tinha visto ninguém se vestir assim. Que raio de coisa eles botam, os fidalgos em cima do corpo? E eu perdia-me dentro daquilo tudo. Estava de boca aberta a ver a coisa deles. Eles têm um cabelo que não está preso à cabeça e que bota-te no fim. Assim uma coisa como um carapuço de fios. As camisas têm mangas que davam para a gente entrar lá dentro, tu e eu inteirinhos. Em vez de calções, eles botam um avental tão grande como daqui à Páscoa. Em vez de sobretudo, botam umas blusas que não te chegam a cinto. E em vez de goles, um lenço grande de rendes com 4 frocos de linha que irtem até ao estômago. E tem outras goles na ponta das mangas, e funilas grandes com enfeites nas pernas,
E no meio dessas coisas tem tantos fitos que parece uma bandeira. Tchau! Então os sapatos têm tantos frocos que eu parti ao focinho naquilo tudo. Nossa Senhor, Pierrot! Eu tenho que te ver essa tralha toda. Calma. Antes de ir ao book ainda tenho para te contar. Vá, anda. Diz lá o que é. Estás a ver, Carlota? É preciso, como diz o outro, que eu deito tudo cá para fora. Eu gosto de ti, tu sabes muito bem. E nós estamos feitos para viver juntos. Mas há coisas em ti que não me agradam. Que é? Que raio é que se passa, Pierrot? Vai, passa-se como uma feliz e me dás cabo da minha alma. Ai, desembute a alma de um raio. Tu não me gostes de mim. Ah, então era só isso? Sim, era só isso. Oh, e não achas que já não é pouco? Ai, senhor, Pierrot, tu vês-me sempre com a mesma coisa? Eu digo-te sempre a mesma coisa, porque é sempre a mesma coisa. Se não fosse sempre a mesma coisa, eu não te dizia sempre a mesma coisa. Mas o que é que te falta? O que é que queres mais? A Nossa Senhora, quero que gostes de mim. E eu não te gosto de ti, homem. Não, tu não te gostes de mim. E eu faço-te tudo por ti. E eu não me resmungo quando vou comprar coisas à loja de fazendas, molho as taroeiras quando vou às lápis e mochilões, mando os tocadores de concertina tocar no dia dos teus anos. Ou era melhor dar com a cabeça contra a parede. É para que vejas que não é bom, nem de gente séria, não gostar de quem gosta de nós. Mas Virgem Santa, eu gosto de ti, homem. Ah, tu gostas de mim de uma linda maneira. Como é que és então que te faço? Quero que tu faças como a gente faz, quando se gosta como se deve de ser. E eu não te gosto de ti como se deve de ser, homem. Olha, quando a gente gosta, isso vê-se logo. A gente faz muitas meiguices do fundo do coração. Olha a guarda de Tomásia, como ela gosta do conversado, do Robão. Ela anda sempre à volta dele, nunca o deixa em paz. Prega-lhe partidas, dá-lhe beliscões ao passar por ele. O outro dia, ele estava-se assentado no escadote. Ela puxou o escadote e ele deu com as costas no chão. Ficou distendido como um coangro. Ah, Nossa Senhora, assim é que se vê os que se gostam. Tu nunca tens uma palavra, estás calada como um rato, e eu posso passar 20 vezes na tua frente. Tu não me dás beliscões, nem me dizes nada. Olha que não está bem ser assim de uma frieza para as pessoas. O que é que queres que te faça, homem? Fizeram-me assim, não te posso mudar. Ué, não há modos que sempre durem. Quando se gosta, a gente dá sempre um sinal. Olha, eu gosto de ti como sei. E se tu não estás contente, arruma outra. Ai, está bem. Toma embrulha. Ah, senhora, se tu me gostasses de mim, não me dizias dessas coisas. Porquê é que vais-me atormentar-me a cabeça, homem? Ah, que mal fiz eu a Deus para ter que te aturar. Eu só te peço um bocadinho de amizade. Tu não me releias. Que um dia dá-me uma coisa que não sei que te vou fazer. Toca, estou aqui, ó Carlota. Aqui é doente. Promete que vais fazer por gostar mais de mim. Eu vou fazer o possível. Mas as coisas têm de acontecer sozinhas. Empieza una otra escena en que Carlota va a ser seducida por Don Juan y ella cambia de norma. Por ejemplo, ella se da cuenta, para hablar como él, que tiene que hacer la distinción entre B, V, B, Z, y entonces lo hace por hipercorrección en todas las palabras. Y bueno, y Don Juan, para uno que no entienda perfecto, eso es un minuto más. Perdonen si eso es muy aburrido para... Ó, Pierrot! É aquele tal fidalgo, homem! Sim, é mesmo ele! Que castelo de homem! Ai, senhor, como é jeitoso! É que peninha que era se está a afogar-se! Eu volto já!
eu vou-te beber uma amargo de vinho para afogar a canseiro que me destes. Falhámos o nosso golpe, Esganarelo, e esta borrasca imprevista afundou-nos com o barco o projeto que tínhamos planeado. Mas para dizer a verdade, a camponesa que acabo de deixar conserta esta desgraça e descobri nela encantos que apagam do meu espírito toda a pena que me fazia o mau sucesso da nossa empresa. Esse coração não me pode escapar e já fiz disposições para não ter de sofrer muito tempo com os suspiros que deito. Senhor, eu confesso que me espantais. Mal nos livramos de um perigo de morte e em vez de agradecer ao céu pela compaixão que mostrou para convosco, logo voltais a trabalhar para atrair a sua cólera com as vossas fantasias habituais e os vossos amores criminosos. Paz! Que patife que tu és! Não sabes o que dizes e o amo sabe o que faz. Vamos. Ah, de onde saiu esta outra camponesa, Esganarelo? Já viste algo mais bonito? E não achas, diz lá, que esta vale bem pela outra? Sem dúvida. Mais um buraco. De onde me vem, minha bela, um encontro tão agradável? Como? Nestes lugares campestres, entre estas árvores e estes rochedos, encontram-se pessoas feitas à vossa medida? Como vietes? Como vietes, senhor? Sois desta terra? Sim, senhor! E morais aqui? Sim, senhor! Como vos chamais? Carlote, às vossas ordens. Ah, que bela figura! E que olhos tão penetrantes! Oh, senhor! Estás-me a pôr toda envergonhada. Ah, não vos envergonheis por ouvir dizer as vossas verdades. Esganarelo, que dizes tu disto? É possível ver algo mais agradável? Voltai-vos um pouco, se faz favor. Ah, que linhas tão bonitas! Levantai um pouco a cabeça, por graça. Ah, que rosto tão encantador! Abri completamente os olhos. Como são belos! Mostrei-me um pouco os dentes, peço-vos. Ah, como são perfeitos! E esses lábios apetitosos. Por mim estou deliciado. Nunca vi ninguém tão delicioso. Ah, senhor! Fazeis gosto em dizê-lo. E não sei se é para troçar de mim. Eu troçar de vós, Deus me livre. Amo-vos demasiado para fazer isso e é do fundo do coração que vos falo. Eu fico-vos muito agradecida se for assim. Nada disso. Não me ficais nada obrigada por tudo que digo e só o ficais a dever à vossa beleza. Oh, senhor! Tudo isto sou demasiado bem para mim. E não tenho espírito à altura de uma resposta. Esganarelo, vê-me um pouco as suas mãos. Ui! Senhor! É que estão pretos como não sei o quê. Ah, que estás tu a dizer? São as mais belas do mundo. Deixai-me beijá-las, suplico-vos. Oh, senhor! É demasiada honra que me fazeis. Se eu tivesse sabido antes, não teria deixado de as lavar com um farelo. E diz-me um pouco, bela Carlota, não sois casada, sem dúvida. Não, senhor. Mas ele não é muito em breve. Com o Pierrot, o filho da vizinha Simoneta. Como? Uma pessoa como vós casada com um simples camponês? Não, não, seria profanar tão grande soma de belezas. E não nascestes para morar numa aldeia. Mereceis sem dúvida a melhor sorte. E o céu, que o sabe melhor que ninguém, trouxe-me aqui expressamente para impedir esse casamento e fazer justiça aos vossos encantos. Porque, enfim, bela Carlota, amo-vos com todo o meu coração. E só depende de vós arrancar-vos deste miserável lugarejo e dar-vos a situação que mereceis. Este amor é bem rápido, sem dúvida. Mas que quereis? É um efeito, Carlota, da vossa grande beleza. E já sois tão amada num quarto de hora, como muitas outras em 6 meses. Tão verdade, senhor. Não sei o que fazer quando falais. O que dizeis põe-me à vontade e teria todo o desejo do mundo de acreditar em vós. Mas disseram-me sempre que não se deve confiar nos senhores e que vossos fidalgo sois uns fala-barato que não pensais senão em abusar das donzelas. Não sou desses. Nem eu quero ser. Ouvides, senhor, não há prazer em deixar-se enganar. Eu sou uma pobre camponesa, mas tenho a honra em grande preço. Eu preferia ver-me morte a sentir-me desonrada. E eu? Seria a minha alma tão má que pudesse abusar de alguém como vós? Seria tão cobarde que vos desonrasse? Não, não, tenho demasiada consciência para isso. Amo-vos, Carlota.
com todo o bem e toda a honra. E para vos provar que falo verdade, sabei que não tenho outra intenção senão desposar-vos. Quereis maior demonstração? Aqui estou, pronto para quando quiserdes. E tomo por testemunha o homem aqui presente desta palavra que vos dou. Não tenhais medo. Casar-se-á convosco logo que quiserdes. Ah, Carlota, vejo bem que ainda não me conheceis. Fazeis-me grande injustiça em julgar-me pela bitola dos outros. E se há velhacos neste mundo, pessoas cujo único objetivo é abusar das donzelas, deveis tirar-me desse número e não pôr em dúvida a sinceridade da minha palavra. E depois, a vossa beleza é garante de tudo. Quando se é feita como vós sois, deve-se estar a coberto de todos esses receios. Não tendes em nada ao ar, acredita-me, de uma pessoa de quem se abuse. Mas por mim confesso, trespassaria de 1000 golpes o próprio coração se tivesse o mínimo pensamento de vos trair. Meu Deus! Não sei se falais verdade ou não, mas fazeis com que se acredite em vós. Quando acreditardes em mim, seguramente prestar-me-ei justiça. E volto a reiterar-vos a promessa que vos fiz. Não aceitais e não quereis consentir em ser minha mulher? Sim! Desde que a minha tia o queira. Apertai então aqui, Carlota, dado que o desejais tanto. Mas pelo menos, senhor, não me enganeis, peço-vos. A vossa consciência responderia por isso. E vedes como estou de boa fé. Como? Parece que ainda duvidais da minha sinceridade. Quereis que faça promessas terríveis? Que o céu... Ai, meu Deus! Eu não preciso de juros. Acredita em vós. Dai-me então um beijinho. Termina diciendo, dame un besito. Él entra en el juego de la hipercorrección también. Bueno, ese fue el primer trabajo. Yo no sé cuánto tiempo me queda. ¿Puedo 15 minutos más? ¿Sí? Porque quería solamente hablar de otros trabajos que hice después, porque esto fue el comienzo de una colaboración con el Teatro Nacional más regular y allí se hicieron varias piezas del fundador del teatro portugués, que es Gil Vicente, que es un autor que vivió entre 1465 y 1536. No sé, nadie está absolutamente seguro de las fechas de nacimiento y muerte de Gil Vicente. Escribió muchísimo, es el primer autor de teatro portugués. Escribió también en castellano, hay muchas piezas escritas en castellano por él. Y aquí tienen un retrato, un autógrafo de Gil Vicente. Gil Vicente era también a vuestra derecha, yo no sé decir en español, el artesano que trabajó con el oro, que construyó orfebre, nosotros decimos ourives. Él era también un ourives y en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa está tal vez su pieza más conocida, que es la custodia, el sacrario, que es muy bonito porque es como una pieza de teatro. Hay allí todos los actores de la Pasión de Cristo y todo. Es muy interesante. Aquí a vuestra izquierda está la obra, la primera edición de todas sus obras, compilación de todas las obras de Gil Vicente, que fue hecha por una hija suya, Paula Vicente, una mujer que escribió también teatro y era actriz. Y entonces el portugués de Gil Vicente es muy importante. Desde un punto de vista lingüístico, es considerado un portugués de transición entre el portugués medieval y el portugués clásico o renacentista. Y Gil Vicente usaba el lenguaje como una forma de caracterizar diversos personajes, el aristócrata, el burgués, el marinero, el judío, el clérigo, el español, y cada tipo de personaje tiene unos rasgos lingüísticos que son morfológicos, lexicales y tanto cuanto podemos suponer también fonéticos,
que tienen una importancia en sí mismo. Y eso es un trabajo que como lingüista me gusta. Es una de las partes de este trabajo que me gusta como lingüista, es que el lenguaje en las producciones en las que he colaborado es un elemento de la producción tan importante como el escenario o las ropas o todo. Es decir, que no es un mero instrumento, es también un objeto de trabajo como lo era para Gil Vicente. Bueno, con Gil Vicente se ponía un otro problema, que era reproducir algunos rasgos históricos del portugués, porque es un portugués, el portugués hablado en el siglo XV era diferente del portugués de hoy. La idea que tuvimos yo y los directores de los que hablé antes fue hacer una fijación de la pronuncia que fuera, que respetara hasta un cierto punto la plausibilidad histórica del portugués de Gil Vicente, que era también un portugués muy variado, porque no se puede hablar del portugués de Gil Vicente, pero de las varias variedades del portugués de Gil Vicente. Gil Vicente habría sido un perfecto sociolingüista y después, pero sin comprometer la inteligibilidad del texto también. Y quisimos un equilibrio entre belleza estética, veracidad histórica y inteligibilidad. Y eso lo hicimos en varios trabajos. Estas son los tres trabajos en los que colaboré. Beiras, que en verdad no es un texto solo de Gil Vicente, es un montaje de varios textos. Beiras es la provincia más interior del Portugal, que hace frontera con España, y era de donde venía Gil Vicente. Y Ricardo Paes, el director, es también una persona de Beiras, y entonces juntó varios textos con personajes de las Beiras, o Juiz de Beira, Farsa de Inés Pereira, y se hizo un montaje en lo que teníamos que reproducir de un lado la variación histórica y de otro la variación regional. De eso ha sido una experiencia súper buena, como dicen en Puerto Rico, súper chévere. No sé si se dice aquí, creo que no. Alma es, Auto da Alma es una de las piezas más conocidas de Gil Vicente. Gil Vicente escribió mucho teatro religioso y teatro de corte, y Alma es un texto fuertísimo sobre las tentaciones del alma hasta la muerte. Y bueno, yo soy ateo, no soy creyente, pero encontré en este texto, y el último, Breve Sumario da História de Deus, que es una de las piezas menos conocidas de Gil Vicente, que es una historia de la creación del hombre y de la imagen de Dios en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Eran espectáculos muy bellos. De estos no hay una grabación comercial como esta de Don Juan que les mostré, pero sin querer molestaros mucho, puedo pasar una sola escena. Yo tengo aquí un documento. Es muy artesanal, porque en YouTube pueden encontrar algunas grabaciones, incluso de algunos ensayos de las piezas, y yo preparé aquí una... Bueno, esos son muy pequeños. Okay. Eso es de Breve Sumario da História de Deus, una producción del 2009. E a terra que tenho de cardos e de pedras que vai desde Sintra até Torres Vedras.
Tudo é meu. Olha para mim. Verás como medras. Isto e muito mais te darei. Eso es el Quero diablo, mais, senão... el tentador. Senta-te aí, posto em giolhos, e adora em mim. Olha em quão pouco virás a ser rei. e muito acatado. De aquí no hay subtítulos. Les enseño un otro ejemplo que me gusta mucho. Eso es del Auto de Alma. Es la de Beiras. Eso es el alma y eso es el diablo, que habla un portugués mixteado de Mozambique porque él es mozambicano y passeai-vos muito pomposa daqui para ali e de lá para cá e fantasiai. Agora estáis vós, firmosa como a rosa. Tudo vos muito bem está. Agora estáis vós para casar e namorar. Neste espelho vos vereis e sabereis que não vos hei de enganar. E poreis estes pendentes em cada orelha seu. Isso sim. Como estou preciosa. Tão digna para servir e santa para adorar. Ó formosa face bela, ó resplendor divinal, que sentistes quando a cruz se pôs à vela e posto nela o Filho Celestial que paristes? Vendo por cima da gente assomar vosso conforto tão chagado, cravado tão cruelmente, e vós presente, vendo-vos ser mãe do morto e justiçado. Ó Rainha delicada, santidade escurecida, quem não chora em ver morta e debruçada a advogada, a força de nossa vida? Sai o compasso. Em pleno azul, erguida, entre a verde folhagem das oveiras, rebrilha a cruz de prata florescida. Jesus lá vai, ao sol de Portugal. Ei-lo que entra contente nos casais e com amor visita as rústicas choupeiras. É ele, esse que trouxe aos míseros mortais as grandes alegrias sobre-humanas. Lá vai, por íngremes caminhos. Linda manhã, canções de passarinhos. E no lúcido espelho da paisagem reflete-se, num sonho, a branca imagem de Cristo ressurgindo. Que mistério! Y bueno, de cada producción que se hace en el Teatro Nacional se publica un cuaderno, se llama un cuaderno de lectura con algunos textos, entrevistas, y en todos ellos, en todos aquellos en que participé, ha sido publicado un texto explicativo de la pronuncia, de los criterios y todo eso, en un lenguaje que pueda ser leído por un no lingüista. Yo puedo enseñaros dos ejemplares, no, son los únicos ejemplares que
quiero dejar en herencia a mis hijos, no puedo, pero intentaré obtener otros y después enviarles. Y bueno, yo creo que me alongué ya y lo importante que quería decir está dicho. Eso es un trabajo de orfebre también. Yo lo decía muchas veces con los actores, porque había que cuidar la pronuncia de cada palabra y explicar a estos actores, que no son filólogos, claro, las razones y por qué decir así y no así. Eso les daba a veces mucha molestia, mucha lucha, pero al fin a todos les gustaba el resultado y comprendían la importancia de trabajar el lenguaje como una cosa más en la preparación de una pieza de teatro, porque tradicionalmente pensaban en cosas como los movimientos, hacían preparación física, por ejemplo, para Alma, para la última pieza, había que correr mucho y ellos tenían sesiones de gimnástica cada mañana y finalmente tenían que trabajar también el lenguaje. Usualmente para ellos trabajar el lenguaje era decorar el texto y nada más. Y a partir de un cierto momento se creó esta colaboración entre un lingüista y un director, 2 directores de teatro y un grupo de actores, y les digo sin duda ninguna que eso es probablemente la cosa que más me ha gustado hacer como lingüista, porque en el teatro se crean después unas proximidades y unas complicidades, y yo quedé amigo de casi todos los actores y estaba tan nervioso como ellos en la noche del estreno y pude, y cuando yo hablo en primera persona del singular, es, digamos, como cualquier lingüista podría decir, se puede demostrar aquí la validad y el interés del trabajo de los lingüistas y cómo la lingüística en cuanto ciencia se puede unir a un arte, que es el teatro y la literatura. Y eso fue un resultado muy bonito para mí. Y nada, y os pido perdón si fui muy aburrido, había mucho portugués, y tenemos tiempo para algunas preguntas que quieran hacer, y gracias por vuestra atención. Galderak, iruzkinak, bestelakoak, euskeraz, gaztelaniaz, nahi duzuen bezala. Como dicen que la primera es la más difícil, te la voy a hacer yo, que soy responsable de parte del grupo. Pero con esto no quiero que se queden callados. Como sabes, a nosotros, a nosotras concretamente, nos interesa mucho, y a todos en este momento histórico del euskera, nos interesa mucho todo esto, aparte de en sí. Te damos las gracias por una charla muy ilustrativa y muy rica. A mí, por lo menos, no me ha resultado nada aburrida, al revés. Tenemos mucho que aprender de esto, pero específicamente, ya lo sabes tú además, nos interesa porque nosotros tenemos que hacer un teatro, ahora que es el de la recuperación de una lengua que ha estado muy limitada, por decir algo suave, ¿no?, a unos usos restringidos, con lo cual no se ha desarrollado del todo, y eso es algo muy tangible en el terreno de la pronunciación, ¿no?, que es el terreno más vivo de la lengua. Entonces, a lo que nos enfrentamos en este momento de una estandarización de la lengua abierta, porque estamos en pleno proceso de estandarización,
nos enfrentamos al reto de estandarizar la lengua, porque, como tú bien has dicho, creo que el euskera es uno de los casos que justifican la necesidad de normativización, porque es una lengua minoritaria y minorizada que necesita tener su estándar, ¿no? Pero el de compatibilizar esto con la existencia de variedades dialectales, que son las que dan vida realmente y las que justifican ese estándar en última instancia, porque ese estándar no puede ser un artificial. Entonces yo te iba a preguntar hasta qué punto te parece a ti, que tienes experiencia en esto más que nosotros, en la práctica, si te parece que este trabajo, que yo te iba a preguntar más concretamente, cuánto alarga, ¿no?, el teatro, todo esto, pero lo que me interesa sobre todo es si te parece que esto es exportable al aula de enseñanza, porque nosotros tenemos unos actores muy especiales que son aquellas personas que aprenden euskera como segunda lengua o que por lo menos no es primera lengua de sus padres. Entonces, ¿cómo se les enseña una lengua viva? Es decir, con una pronunciación variable, ¿no? ¿Cómo se hace con ellos prescriptivismo y antiprescriptivismo? O sea, ¿cómo se les enseña el estándar, pero también lo contrario? Nosotros trabajamos con muchos de portugués como lengua extranjera y tenemos esa duda cada día. Y sí, hay una necesidad de escoger un mínimo de rasgos que sean, digamos, consensuales y que no identifiquen la pronunciación con esta o aquella región. Pero, por otro lado, hay conveniencia cuando los estudiantes están en niveles más avanzados, que conozcan la diversidad y incluso que puedan reproducir varias variedades de la lengua. Eso se pone también en relación al portugués de Portugal y portugués de Brasil. Nosotros tenemos muchos estudiantes brasileños a quien no podemos ni queremos imponer la norma portuguesa, la norma lusa. Pero al cabo de algún tiempo ellos absorben algunos rasgos. Eso que me cuentas del euskera me hace pensar también, en Portugal hay una única lengua, digamos, a mí no me gusta el término minoritario, pero una lengua no oficial que es hablada en el nordeste de Portugal, mirandés, que es una lengua que desciende del antiguo leonés. Y hace algunos años el gobierno ha reconocido el mirandés como una marca cultural de aquellas personas y ellos pueden estudiar mirandés en la escuela. Ahora tienen unas 3 horas de mirandés cada semana. Y de inmediato se puso la cuestión, ¿cuál mirandés? Porque el mirandés que es hablado en un rincón pequeñito por a lo mejor 20.000 personas. Ellos dicen, los hablantes de mirandés, que hay por lo menos 3 variedades. El mirandés central, el mirandés rayano y el mirandés sendinés. Sendinés es lo que tiene sendín como base. Y cuando el gobierno portugués nombró una comisión de expertos para fijar, por ejemplo, la ortografía, la norma ortográfica del mirandés para los manuales escolares, luego los hablantes de la variedad de sendinesa la refutaron y dicen, nosotros no queremos enseñar nuestros niños con esta ortografía porque ella conserva marcas que no son las marcas nuestras. Sí, y hay siempre una parte muy delicada y, bueno, tú sabes mejor y vosotros sabéis mejor que nadie lo difícil que es satisfacer a todo pero es posible. Yo creo que lo importante es trabajar la conciencia de que existe la variedad y demostrar que hay variedades que son más adaptadas a algunas situaciones que otras y dar un conocimiento más o menos avanzado en cada una.
a partir de un cierto nivel, al menos. Pero... A ver si me oyen, ¿vale? Sí. A la hora de enseñar a los actores, has dicho que el portugués de hoy en día tiende a cortar las palabras, las vocales y todo eso, entonces que tienen que hacer un esfuerzo especial para pronunciarlo todo, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿qué les costó más o qué les cuesta más, pronunciarlo todo o el casiñeiro? Es una... La tendencia es más fácil a... Para el casineiro, ellos tuvieron que hacer un trabajo de conciencialización más fuerte. Estoy de acuerdo. Quizás fue más fácil para ellos. Sí, porque para el portugués de todos los días, ellos tuvieron que adaptar casi una pronuncia que es una pronuncia que no es la suya, la pronuncia nativa también. Aunque la distancia sea muy menor, el esfuerzo fue mayor, sí, fue más grande. Yo tengo una pregunta también, tengo curiosidad. ¿Cómo trabajabas con los actores? Es decir, ¿en grupos? ¿Los cogías individualmente? ¿Has contado un poco el cómo con la transcripción fonética? Sí, había unas sesiones para todos. Las primeras sesiones eran para todos. Yo preparé para cada una de estas producciones una guía de pronunciación con la explicitación y la explicación de las principales opciones tomadas, y había unas sesiones muy aburridas en el inicio, cuando los actores están aún sentados en una mesa con el texto en papel. Y después trabajaba con los actores, a veces uno actor a la vez, y con entrenamientos intensivos. Y después lo más difícil en el inicio fue la transcripción fonética de todo el texto, que me tomó mucho tiempo y que para ellos ha sido un shock inicialmente. Pero después eran ellos que me preguntaban y tomaban notas en transcripción fonética sobre cómo producir esta o esta palabra, este o este sonido. Pero había una mezcla de trabajo de grupo y trabajo individual. Y después, al final, cuando se hacen los ensayos generales, bueno, yo no estaba ahí tomando notas todo el tiempo y haciendo al final las observaciones que tomaban a veces mucho tiempo. Es un trabajo muy... No es duro porque nos gusta hacerlo, pero es un trabajo de minucia. ¿Cuánto tiempo os llevó? Eso, la preparación de un espectáculo como este toma como 4 o 5 meses. Y estamos todos muy... ¿Hacíais alguna diferencia para la enseñanza de la entonación, por ejemplo, que has dicho con el casineiro cambiaba mucho? Con el casineiro sí. Había mucho trabajo de entonación para el portugués, digamos, portugués. No trabajábamos principalmente aspectos segmentales. Sí. En un principio, has dado algunos ejemplos de cómo se pronuncia el teléfono. Decías que la gente normalmente dice phone. Phone. Pero eso a nivel de pronuncia o a nivel oral, cuando hablan libremente. Pero cuando en la lectura, cuando existe... No, si cuando en una situación más formal, en una lectura o así, esa reducción es menos obvia. Pero es verdad, nosotros tuvimos una vez un estudiante de portugués lengua extranjera que vino a la primera clase y pensaba que se había equivocado
que estaba en la clase de ruso, porque decía, habláis como... y eso parece ruso y no una lengua románica. Pero, claro, en un registro más pausado y más formal hay menos tendencia para reducir las palabras y las vocales no acentuadas. ¿Y la entonación cómo la enseñabas? Muy empíricamente. Con el Casineiro teníamos unas grabaciones de algunos hablantes de Casineiro que habían leído más o menos el mismo texto y ellos oían, pero no usé, por ejemplo, ninguna formalización más técnica y me pareció suficientemente temerario poner la transcripción fonética segmental. Y trabajábamos con bases en la audición, escuchando a muestras originales. Incluso invitamos a los ensayos por algunas noches una de las maestras del pueblo que venía, que ella propia reproducía más o menos como serían dichas esas frases, y sí es verdad que ella insistía mucho en los aspectos entonacionales de la producción. Claro, también supongo que teníais la ventaja de estar trabajando con actores y actrices, ¿no? Que frente a una enseñanza a gente que no... y además teniendo en cuenta que nosotras en el grupo de Euskaltzaindia siempre hablamos de esto, ¿no? Que para enseñar la pronunciación tal vez sean mejores la gente del teatro que los filólogos, por ejemplo, ¿no? Porque en la escuela o en las enseñanzas, que aquí hay mucha gente que da clases de lengua vasca, etcétera, ¿no? Contamos con gente que tal vez no sean actores, que no tengan una actitud tan artística, ni esa percepción, ni esa capacidad y esa querencia de imitar, ¿no? Y además con la prioridad que da la escuela a lo escrito, ¿no? Que parece que la pronunciación es lo que tú decías antes, que parece que, bueno, a pronunciar se sabe, ¿no? Se nace hablando casi. Sí, eso estoy plenamente de acuerdo contigo, porque esos actores son profesionales, son buenísimos actores, son escogidos, nosotros decimos en portugués, escogidos a dedo, son muy bien escogidos. Los dos directores con quien tuve la suerte de trabajar son dos personas muy creativas y muy exigentes también, porque si uno mira una producción en televisión, es muy normal que los jóvenes actores, que son muy bonitos de cara y todo, pero no saben hablar, que digan fon y cosas así, pero estos no, estos son actores que están muy conscientes y muy entrenados, y para ellos en el inicio, porque algunos después trabajaron en todos los espectáculos, en todas las producciones, al inicio era muy difícil para ellos. Hubo uno que una vez me dijo, yo estoy viejo para estas cosas. Y yo siempre dije, ya no me acuerdo la palabra, voy a continuar a decir. Y yo insistí, y él cambió después. Pero es verdad, es un grupo muy, muy especial, con lo cual nos podemos aprender mucho. No tenemos solamente que enseñar, tenemos que aprender muchísimo con ellos. Y las preguntas que ellos colocaban eran preguntas, a veces yo no sabía cómo contestar, tenía que investigar para darles una respuesta, porque es así o no. Por ejemplo, en portugués actual existe una diferencia entre vocales semiabiertas y semicerradas, e, u, o, y Gil Vicente hace rimar palabras como señor y peor.
y señor y peor en portugués contemporáneo no riman, ¿no? Y entonces había una pronunciación y yo había leído el texto tantas veces y nunca me había dado cuenta de este tipo de fenómenos. Y seu, cielo, y seu, suyo, que no riman en portugués contemporáneo, una es y otra es y ellos decían, pero aquí hay una falsa rima. Entonces experimentamos primero haciendo con la vocal semicerrada porque etimológicamente era la más probable, después aquello era sonaba muy artificial y muy ininteligible, entonces abandonamos la rima y la pronunciamos como en portugués contemporáneo, por ejemplo. En este tipo de detalles... O sea, que ibais más allá del fonema. Sí, ahí ya íbamos más allá del fonema, claro. Pero es una experiencia magnífica. Yo creo que lo que respondía a nuestras necesidades de esta gente. Ellos necesitaban eso. Sí. Ese cambio, como has dicho, si rima, no rima, igual con las vocales. Pero esto es muy difícil para nosotros. Eso. Yo creo que ahora que con la crisis las compañías de teatro apenas tienen subvenciones, tal vez tenemos que encaminarlas a los euskaltegis, ¿no? Y que vayan a completar la labor de enseñanza y que les den subvención por lo menos por ahí, para que puedan hacer teatro en sus horas libres, ¿no? Es que el alumno, el que tiene que aprender, necesite. Tienes ahí los artistas, los profesionales del teatro, necesitaban ir a algo que te pedían y sí, sí. decían. Y eso es lo que veo difícil en nuestro camino, que la gente que ya va, la que se comprende, que tenga esa exigencia de la pronuncia. De tomar conciencia de... Pero hay que trabajar la conciencia. Yo creo que habría que empezar porque los propios enseñantes tuvieran conciencia. Sí, esa es la cuestión. Y se está planteando en portugués ahora, porque los nuevos programas insisten muchísimo en el entrenamiento de la pronuncia para alumnos nativos de la lengua, y lo más que los maestros hacen es hacer un estudiante leer en voz alta de frente de una clase un texto, y eso hay muchas maneras de hacerlo, pero ahí hay mucho que hacer. No sé cómo es respecto al euskera, pero en portugués está todo por hacer. ¿Sí? El ventaja es que en portugués conocemos al menos cuál es el estándar, porque está definido hace muchos siglos o muchos años, y aquí se plantea una cuestión un poco más, además del resto, yo creo que sería. Yo sé que dentro de unos días surgirán muchísimas preguntas. Puedes darles mi email. Te volveremos a llamar. Ok. Para tener que volver a venir. Con mucho gusto. Bueno, mire, eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko. Soy Rai, eta 15 minutu barru, 10-15 minutu barru, etorriko gara gu.